Refúgiate en su presencia esta noche. Oh, te adoramos, Señor. Toda la gloria es para ti. Bríndele fuerte los aplausos al Señor en esta noche. En medio de que estemos allí postrados, Dios te dice: acuérdate de mí. Porque muchas veces, estando de pie, nos creemos autosuficientes. Pero llega ese momento en que Dios nos coloca en el piso y te dice: aprende a levantarte. Después llega y intentas levantarte, vuelve otra vez, aprende a levantarte. Y cuando ya estás de pie, viene un golpe y te levantas. Y después viene otra vez otro golpe. Y tú dices: Señor, ¿qué pasa? Este es para que recuerdes cómo levantarte. Ese es para que tú aprendas cómo levantarte y no se te olvide cómo levantarte. En la vida del ser humano muchas veces reprimimos el dolor. Creemos que el dolor nos va a hacer menos que los demás. Pensamos que el dolor es un término de fracaso. Creemos que cuando llegamos a la primera y estamos en el piso hemos fracasado. Y ahí es cuando tienes que aprovechar el momento en el que estés en el piso para ir corriendo a los brazos del Padre y decir: Padre, aquí estoy. Sin fuerzas, dolido, molido, atribulado, criticado, menospreciado, rechazado. Pero vengo a ti para que tú me enseñes cómo levantarme de aquí. Huimos del dolor y somos incapaces de buscar ayuda. Venimos y nos camuflajeamos en la iglesia con una sonrisa falsa. Porque la iglesia hoy en día se ha encargado
de que cuando llega una persona dolida, en vez de levantarlo, lo que hacemos es pisotearlo. Reprimimos tanto el dolor que somos incapaces de decirle al hermano, hermano, ayúdame, estoy pasando por este dolor, necesito que me ayudes. Y no hay otro que diga, oh, yo también. Solamente llegamos y nos escondemos. Escuché una frase que dice que es como esperar estar sano para ir al doctor. Esperamos estar sanos para ir al doctor, es algo ilógico. Así pasan muchas personas hoy en día en la iglesia. Vienen a la iglesia y en vez de sanar su dolor, lo esconden, lo reprimen de tal manera de que llega la depresión a su vida. Y hoy en día muchas iglesias, muchas personas viven depresión dentro de la iglesia porque reprimen su dolor. Son incapaces de decir, ayúdame. Está el pastor, y él es el mejor consejero. Él es el que vela, el que está en las alturas viendo las ovejas. Y el pastor ve cada tribulación, cada dolor, cada proceso que sufre cada oveja. Y no hay mejor lugar que ir a los brazos de papá, de nuestro Padre Celestial, y pedirle un consejo, una ayuda al ángel que tiene como cabeza en la iglesia. Así que aplaudirán a los fuertes para el Señor. En el evangelio se sufre. A mí la primera vez que me contaron del evangelio me decían que todo era bonito. Me mintieron esa vez. Me dijeron que todo era bonito, que no se sufría tanto. Gloria a Dios. Cuando comencé a caminar verdaderamente en el camino de Dios, entendí que el evangelio es sufrido. Gloria a Dios. Pero es un sufrimiento, un dolor que merece, que vale la pena sufrir. No hay mejor dolor, no hay mejor sufrimiento, no hay mejor padecimiento que estar en el evangelio adorando y glorificando el nombre del Señor a tiempo fuera de tiempo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. El que lo tenga me puede ayudar y lo puede leer. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice así de la siguiente manera: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No hay mejor dolor. No hay mejor dolor. No hay mejor dolor que valga la pena que estar en el evangelio. Se sufre, como todo. En el mundo se sufre, en el evangelio también se sufre. La única diferencia es que en el mundo no tienes el respaldo de Dios. Pero en el evangelio, después de sufrir tal proceso, tal padecimiento, puedes postrarte en tu cama a puerta cerrada y gritar, llorar, y puedes recibir el consuelo del Espíritu Santo. Y ahí te das cuenta de que en medio de tu dolor nunca estás solo. Hay diferentes tipos de dolores. Tal vez la pérdida de un ser querido, un aborto, un matrimonio que no funcionó, tu novia, tu pareja te dejó.
Como hay dolores más insignificantes. Se me partió una uña. Me doblé el dedo del pie. Como hay dolores críticos en un quirófano de un hospital, a segundos de la muerte. Pero porque sea insignificante o mayor, no dejan de ser dolor. Se te murió el perro, pero era un perro querido, dolor infinito. Te dejó en visto. Ahorita hasta por eso se sufre. El evangelio es sufrido, mi hermano. Si una persona le llegó diciendo que el evangelio no se sufre, dígale mentiroso. Porque en el evangelio se sufre y es el mejor sufrimiento que hay. Porque vale la pena, vale la pena. Y contando de todo un poco, nos quejamos tanto algunas veces de un dolor tan insignificante y no vemos el dolor que pasó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nos quejamos tanto de cualquier dolor, sea insignificante o sea crítico. No nos acordamos del sufrimiento, del dolor y el padecimiento que sufrió Jesucristo en la cruz del Calvario. Uno de los varones que sufrió fue el siervo Job. Todavía no se ha visto aquí en la tierra otra persona que haya sufrido de tal manera como sufrió él. Tal vez una persona rica haya perdido todos sus bienes en un momento y a los 5 o 6 años perdió a su hijo, a su cónyuge, perdió sus tierras, su casa, su auto. Pero este siervo Job, en un solo día, perdió todo. En un solo día, Job perdió todo. Y aún así, no se quejó. No blasfemió el nombre de Dios. Se mantuvo firme. Hay dos tipos de carácter en medio del dolor. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. La historia de José. En esta historia reflejamos un siervo de Dios que, a pesar de que pasó por tantas cosas, a pesar de que fue echado en una cisterna, vendido por sus hermanos, fue esclavizado, estuvo preso, nunca dejó de adorar a Dios. Y donde Dios lo colocaba, ahí él era prosperado, ahí él era bendecido. En medio de su dolor, en medio de su tribulación, él era bendecido. Ahí es cuando nace la frase: tu dolor traerá una bendición. Y así como muchos en la Biblia nos cuentan que pasaron dolores, sufrimientos, la mayoría de todos los personajes en la Biblia padecieron un proceso. Lo que categoriza a la persona no es el tamaño del sufrimiento, sino cómo enfrenta su dolor. Características del dolor. Son 5 que escribí. La primera es: nuestro dolor saca a relucir nuestro carácter. Amén, gloria a Dios. Nuestro dolor saca a relucir nuestro carácter. 2 tipos de carácter. El que tomó Job en medio de sus tribulaciones, en medio de su dolor, en medio de su proceso. O el que tomó la esposa de Job, que ni siquiera estaba padeciendo, pero también sufrió. Tal vez no tenía la sarna que tenía Job, pero perdió sus hijos. Tiene mucha razón para decirle a Job: maldice a tu Dios y muérete. Después de perder sus hijos, su casa. Después de una madre perder a sus hijos, ¿quién ha perdido un hijo?
Gracias a Dios nadie perdió un hijo. Usted, el dolor de perder un hijo es grande. Imagínese la esposa de Job, que perdió todos sus hijos en un solo día. No la voy a defender porque no es motivo, pero es entendible la situación de la esposa de Job al perder 6 hijos, 6 más hijos, 10 hijos, ¿verdad? Pero lo bueno de Job fue que no blasfemió, no se dejó hundir por el dolor. En todo momento mantuvo su integridad, mantuvo su fidelidad a Dios. Mientras que la esposa de Job lo abandonó. El segundo de los caracteres, de las características, quebranta nuestro orgullo y nos hace humildes. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso. Persona orgullosa, mi persona. Pero el dolor me enseñó lo que era la humildad. Y no tuve mejor maestro que el dolor. No tuve mejor maestro que Dios obrando a través del dolor. Me enseñó lo que fue ser humilde. Me enseñó lo que es pisar la tierra y comer de ella. Número 3. Nos motiva a buscar a Dios. Tu dolor, tu tribulación, tu proceso es motivo de buscar más a Dios. Muchos toman la actitud de la mujer de Job. En vez de acercarse más a Dios, lo que hacen es alejarse. Pero no han entendido que su dolor, que después de su dolor viene su bendición. Cada día que pasa y el dolor está en nuestras vidas, mientras más dure el dolor, más intensa es nuestra búsqueda a Dios. Porque como dije al principio, hasta no pisar, hasta Dios no llevarlo a lo más abajo, a lo más bajo, no aprendemos lo que es estar arriba. Y si estamos arriba y no hemos pisado abajo, y hemos estado debajo, siempre vamos a tener, siempre se va a ver reflejada en nuestra vida lo que todo ser humano tiene por naturaleza, y es la vanagloria. Mientras estemos en las alturas, yo soy yo y nadie me detiene, nadie me quita de aquí. Y ahí es cuando viene Dios y te coloca en el suelo, te pone a comer tierra para que aprendas a ser una persona humilde y a buscar más su presencia. Y cuando tú entiendas que estando abajo, en medio de tu proceso, de tu dolor, entienda lo que es la humildad, lo que es la intimidad con Dios. Ahí Dios te llevará a nuevos niveles inimaginables. Dios te llevará a un nivel superior. Cuando tú entiendas que a través de tu dolor, atrás viene tu bendición. Número 4. A través del dolor, Él perfecciona su obra en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios perfecciona su obra en nuestras vidas a través del dolor. El oro, para ser refinado, tiene que ser procesado. Y tú, para brillar, tienes que ser procesado. Tú, para alcanzar un nivel en el evangelio, tienes que ser procesado.
tienes que ser molido, trillado, para que así puedas brillar como el oro. 5. Nos lleva a la reflexión personal. Esto lo entendí yo cuando me alejé en un tiempo de los caminos del Señor y perdí todo lo que el Señor me había entregado. Todo lo que Dios me había entregado lo perdí por un descuido. Si le soy sincero, no sé ni qué pasó conmigo. Pero me llevó en una noche a reflexionar lo que había descuidado. Y en ese momento en el que el Señor me hizo entender lo que descuidé y lo que estuve pasando y lo que estoy pasando, porque todavía estoy pasando el proceso. A pesar de que Dios me ha entregado poco a poco las cosas que antes había perdido, me llevó a una reflexión en mi intimidad. Y ahí fue cuando comencé a tomar la decisión de ir por lo mío. A través del dolor alababa a Dios. A través de la dificultad adoraba a Dios. Y no me cansaba de adorar y de glorificar el nombre de Dios día a día. Aunque menospreciaban, me criticaban. Muchas veces me llegaron a decir que no iba a llegar a hacer, que no iba a llegar a eso, a cumplir mis sueños, que no iba a servir para nada. Todo eso me lo dijeron a mí a través del dolor. Por eso dije en el principio que en vez de la iglesia recibir a la persona y arroparla con el amor que Dios nos ha entregado, lo que hacemos es hundirla y pisotearla. Pero todo eso, a pesar de que yo pensaba muchas cosas, pasaban cantidades de cosas por mi mente, Dios me llevó a entender que eso era necesario para mi formación. Porque Dios te procesa, Dios cada día, cada vez te procesa para que puedas entender a valorar las cosas, para que aprendas a valorar las cosas. Nos obliga a examinar cuidadosamente nuestras vidas para asegurarnos que nada que esté fuera de lugar en nosotros sea la causa de nuestro sufrimiento. Nos obliga a examinar cuidadosamente nuestras vidas para asegurarnos que nada que esté fuera de lugar en nosotros sea la causa de nuestro sufrimiento. Cuando el dolor, el proceso, viene por parte de Dios, tu bendición es grande. Pero muchas veces nosotros mismos nos causamos dolor. Dolores que no nos van a conllevar a nada. Dolores que lo buscamos simplemente por egoísmo, por mala crianza, por rebeldía. Dios no nos dice que no nos va a haber. Dios no nos dice que no va a haber dolor, pero sí nos promete que estará con nosotros en medio de ello. Esto lo vi muchas veces en las redes sociales, esta frase, junto con la historia de Pablo y la serpiente. En el libro de Hechos, capítulo 28, versículos 3 y 5, el que lo busque y lo pueda leer, se lo agradecería. Libro de Hechos, capítulo 28, versículos 3 y 5. El que lo tenga, lo puede leer, por favor. Amén. Léalo, hermano, por favor. Palabra bendita. Amén. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas,
Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mal, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Amén. A pesar de que Pablo fue mordido por la serpiente, el veneno no causó efecto en él. Todo lo que lo odiaba pensaba que él iba a morir por la mordedura de la serpiente. La Biblia no especifica que no le dolió, pero dice que él batía sus manos. Yo me imagino a Pablo, si no le hubiese dolido la mordedura de la serpiente, se da la serpiente en la mano, ni cuenta se da. Pero tuvo que dolerle la mordedura de la serpiente de tal manera que batía sus manos. Y todos los que lo rodeaban pensaban que él moriría a causa del veneno. Así pasa muchas veces en nuestras vidas. Pasamos tal dificultad, tal tribulación, y muchos esperan vernos hundidos. Muchos esperan vernos muertos. Cuando alguien está pasando por alguna tribulación, dice: ese ya no sale de ahí. Ya ese no tiene remedio, murió. Si apartó de los caminos del Señor, ya no tiene vida. Pero ahí es cuando Dios actúa. Y en medio del dolor, a pesar de que muchos esperan verlo caído, Dios lo levanta. A pesar de que muchos de nosotros juzgamos, criticamos y pisoteamos al hermano que está dolido, que viene con alguna aflicción, Dios nos sorprende que después de verlo abajo, lo vemos arriba. Y en algún momento pasamos tal sufrimiento que nos hace recordar lo que hicimos en contra de aquel hermano. ¿Sí o no? Aquí nadie juzga al hermano, gracias a Dios. Después de cada dolor, sufrimiento, proceso, tribulación, angustia, recibiremos la recompensa de Dios. Cada proceso, cada tribulación viene acompañada de una gran recompensa. En el momento más difícil de nuestras vidas, el mejor lugar son los brazos de papá. No hay nada mejor que estar en su presencia en medio de la dificultad y el dolor. No podemos sentirnos más abrazados por Dios que en el momento de la tribulación y el dolor. Cuando estás en ese momento que ya no vas para más, ahí es cuando verdaderamente sientes la presencia de Dios en tu vida. Voy a dar aquí una pequeña reflexión, lo traigo escrito. Se llama El herido andante. Eran las 8 de la tarde, hora de que los miembros de nuestro club de esquí regresasen a casa. Todos entramos en la camioneta y nos dirigimos a la escuela. En el momento en el que pasábamos por un pequeño cementerio, un ciervo saltó del bosque y se puso en medio de la trayectoria de la camioneta. Tom, el conductor, dio un frenazo, pero no pudo evitar golpear la cabeza del animal. El impacto arrojó al gamo a la cuneta. El animal se debatía por colocarse en pie, pero se había roto la espalda y todo cuanto podía hacer era mover la cabeza adelante y atrás. ¿Qué hicimos?, expresa Tom. Salimos de la camioneta y nos reímos.
¿Le arrojamos piedra para darle en la cabeza? Claro que no. Todos estábamos llorando a causa de que no podía aliviarle el dolor. Habríamos hecho cualquier cosa que hubiese servido de algo. Así hay que hacer en las iglesias. Cuando venga una persona con tal tribulación, con tal dolor, abrazarlo, arroparlo y brindarle la mayor ayuda posible. Cada vez que salimos de un dolor, que atravesamos un dolor, viene nuestra bendición. Pero no significa que allí acaba todo. Después de ese dolor viene tu bendición y más atrás viene otro dolor. El dolor en esta vida no se acaba. Se acaba cuando nuestras vidas nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y seamos aprobados por el Padre en los cielos y estemos habitando junto con Él. Allí acaba nuestro dolor. Pero aquí en la tierra no. Aquí en la tierra no. Y mucho menos en el Evangelio. En el libro de 2 de Timoteo 2:3 expresa: tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Por eso digo que el Evangelio es cuando se sufre. El Evangelio es sufrido, pero es el mejor sufrimiento que podamos llevar cada uno de nosotros. Vale la pena. El dolor te lleva a un nivel de madurez y espiritualidad mayor. Mientras más grande y más común sea el dolor en nuestras vidas, nuestro nivel de madurez y de espiritualidad será aún mayor. En esta vida no nos podemos cansar de sufrir. Eso es algo que no se puede. Y para que se pueda, o se tiene que morir. Y aparte que se tiene que morir, tiene que salvar su alma. Porque en estos últimos tiempos, porque ya se acerca la venida de Cristo, el dolor es más recio, es más fuerte cada día más, es más fuerte el dolor. Hay guerras, terremotos, tsunamis, sismos en diferentes países. Y el dolor aumenta y cesa cada vez más. Cesa una iglesia que está dormida. Una iglesia que en estos últimos tiempos se ha dejado envolver por las situaciones económicas que está atravesando el país. El enemigo nos ha envuelto en una cortina de humo, el cual nosotros podemos salir de ella con la luz de Cristo. A través del dolor y del sufrimiento que esté pasando el mundo entero, viene la gran recompensa que es la venida de Cristo. Y solamente los que estemos preparados nos gozaremos con Él en su reino. Bríndele fuerte los aplausos. Yo te invito a que te coloques de pie en esta noche y cierres tu vista. Alza tus manos al cielo. Vamos a entonar una alabanza en esta noche, pero no en esta noche y levanten sus manos. La Biblia nos registra que cuando Moisés levantaba sus manos era en señal de victoria. Y yo no sé por lo que estés atravesando tu vida. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe.
depresión. Díselo por favor, que desprecio Dios te levanta.